Pues hola y bienvenidos a otro video de Medicina Sin Muros, donde exploramos temas de medicina y salud en la frontera y diferentes países. Mi nombre es Xochitl o Xoch y soy estudiante de medicina de la Universidad de Los Ángeles. Y estoy sumamente feliz porque el día de hoy tengo a la doctora Sique, que es una de las doctoras que más me inspira y hace mil cosas, o sea, es profesora, es médica general, también una de las fundadoras de la clínica donde yo roté, una clínica de migrantes, tiene varias especialidades, entonces vamos a como conocer sus perspectivas de muchas cosas y también su historia. Entonces, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Sí, sé que eres muy ocupada, entonces estoy muy agradecida. No, me sirve hablar de todo esto para recordarme de dónde vengo, a dónde voy. De hecho, quería empezar con una pregunta que me imagino que es una de las primeras preguntas que te hace todo el mundo, que es de tu nombre. Ajá. ¿De dónde viene tu nombre? Pues me llamo Sique Calderón Vargas. La parte de mi primer nombre, mi papá era psiquiatra, mi mamá es psicóloga y somos 4 hijas, pero yo soy la única planeada. Es algo que no se dice a los hijos, pero me lo dijeron y ellos, por lo que estudiaron, psicología, psiquiatría, querían ponerle a alguien Sique. Así que soy Sique, justo por el prefijo de alma en griego. ¿Y cómo se llaman tus hermanas? Mi hermana mayor se llama Merichel, luego sigue mi hermana Sara y la más pequeña se llama Soleil. Wow, nombres muy únicos, muy bonitos. Gracias. Y entonces, ¿cómo fue eso de crecer? ¿Cómo fue tu infancia creciendo con papás psicólogos y psiquiatras? Pues fue complejo, por decirlo de alguna forma. Pues mis papás casi siempre estaban trabajando y vivíamos en zona centro. Ahorita la zona centro se ve como hip, como vamos a tener mixología y tragos, pero en los 80s y 90s el centro era algo que mucha gente no conocía el centro viviendo en Tijuana porque era peligroso. Así que yo soñaba salir a la calle, jugar con amigos, poder que me dejaran ir a la tienda. No me dejaron hasta la adolescencia porque no había nada y siempre crecí con picaderos a un lado de la casa. Picadero es donde las personas se juntan para usar drogas inyectables. Y así que nuestra comunidad eran mis hermanas y las 4 hacíamos concursos de baile, de coreografía, de canto, pero también mis papás trataban de mantenernos entretenidas, así que nos querían ser como muchachas del Renacimiento. Así que nos metieron a pintura, a idiomas, hasta uno muy ridículo, me acuerdo, que era cómo llevar una casa. Me enseñaron a cómo poner una mesa de cena, cómo poner una mesa de comida, cómo van los... Sí, esa clase me sirve ahora yo pongo la mesa en Navidad y así. Pero sí, fue una infancia interesante. Mi papá hacía muchas cosas de activismo, pero desde la política. Mi papá era muy, muy priista, cosa que a mí no me interesa mucho, la política desde los partidos políticos. Pero me interesaba mucho cuando iba a colonias a dar servicios médicos gratis. Y esto siempre se me hacía suave. Y en el 94, mi papá abrió la primera clínica de metadona en Latinoamérica. Wow. Sí, mi papá trajo la idea, pues primero de Estados Unidos, pero también de donde estudió. Él estudió en Barcelona. Así que la primera clínica de metadona de Latinoamérica fue la de mi papá, que después yo seguí trabajando cuando él murió. ¿Y cuándo se murió tu papá? En 2013. Ok. ¿Y puedo preguntar cómo se murió? Cáncer de páncreas. Wow. Mi papá fumaba como una persona desesperada. Sí, el tabaco hace muchas cosas muy malas. Sí, de hecho eso, pues
Lamento mucho tu pérdida. Gracias. Esos duelos nunca sanan, pero ¿y cómo era tu relación con tus papás? O sea, dijiste que trabajaban mucho, Sí. pero también parece que también te inspiraron mucho con el tema de activismo y su trabajo y Sí, todo. pues con mi mamá siempre fue muy de... Mi mamá quería abrazos, mi mamá quería apapacharnos y en ese tiempo yo no sabía que era autista. Me dieron el diagnóstico de autismo el año pasado. Sí, cosa rara. Desde niña sabían que tenía déficit de atención y hiperactividad, así que siempre me trataban de mantener ocupada con cualquier cosa. Pero sí, mi mamá era de, déjame abrazarte, y yo, sí, no. No. Pero ya de grande digo, es lo que ella necesita, vamos a darle un abrazo, aunque yo no lo quiera. Ujú. Pero con mi mamá siempre nos llevamos muy bien, excepto en la adolescencia, cuando yo quería salir con amigas, amigos y estar todo el día en la calle y mi mamá, no, es muy peligroso, lo cual era cierto. O sea, en principios de los 2000 en Tijuana era una cosa que parecía guerra, así que yo enojada por querer salir, mi mamá preocupada porque me iban a matar afuera, lo cual podría haber sido cierto. Y sí, o sea, con mi papá era como más seria la relación, así de sí, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro. Nos daba libros y nos decía, si lo terminas en tanto tiempo, te voy a dar $50. Y platicamos del libro cuando lo terminemos. Y luego nos juntábamos así como un book club de sus hijas. Era muy así. Ajá, ok. ¿Y tú como adolescente en esos tiempos lo sentiste insegura o sí? Sí, o sea, en la secundaria empecé a ver cómo los papás de mis amigos de repente, ay, vamos al funeral del papá de este, ay, vamos al funeral del papá del otro. Porque yo iba en una escuela privada donde se sabía que iban hijos de gente de la maña. O de políticos también, que al final eran lo mismo, ¿no? Y luego empezamos a ver que secuestraron a alguien, que ya no puedes ir a la plaza donde salíamos porque ya le dicen la plaza del balazo. Siempre había alguien conocido que le disparaban o lo baleaban cada fin de semana. Sí, a una amiga la perseguían porque pensaban que su papá tenía mucho dinero. Sí, era un rollo. También nos amenazaban a nosotros por teléfono. Sí, por eso también no nos dejaban casi salir en ese tiempo. Ok. Mencionaste la escuela, o sea, quería saber un poquito más de tu camino de como la infancia, la adolescencia a estudiar medicina, o sea, ¿cómo fue ese camino? Yo desde niña, así chiquitita, decía que quería ser doctora. Yo creo que por mi papá, pero nunca lo dije. Yo así de, no, es porque yo quiero ser cirujana plástica. Yo quería tener mucho dinero. Eso cambió después. Y sí, pero con toda la influencia de las actividades que nos ponían a hacer en la tarde, de arte, de música. En algún momento pensé ser directora de orquesta. Luego, en la prepa, literatura. Lo que ya en los últimos semestres de la preparatoria dije que quería estudiar antropología, pero justo colaboraba con el Frente Popular Revolucionario, que era una organización muy, muy, muy comunista y de izquierda y así de tomar acciones directas. Y me decían, es que eso es burgués, la antropología es burguesa, no le sirve la revolución. Yo, es cierto, vamos a ser médicas para servir a la revolución. Así que por eso, sí, pasé por muchas ganas de estudiar otras cosas. Por eso luego digo que me hubiera gustado estudiar en Estados Unidos para hacer el college, que podría haber tenido un minor de otra cosa. Sí. Pero pues no, entré a la escuela de medicina a los 17 años. Wow, una bebé. Sí. Sí. Ok. Y otra cosa de la infancia, porque mencionaste que recibiste el diagnóstico de déficit de atención ¿a cuántos años? Como a los 6. 6 años, ok.
Y como psicólogos, psiquiatras, ¿cómo manejaban eso de tu diagnóstico y cuidar a tu salud mental como hija de profesionales en Sí, salud? es algo que hablamos seguido con mis hermanas porque todos ya ahora en la adultez tenemos algún diagnóstico psiquiátrico. Y en la infancia era de mis papás no querían que fuéramos a terapia porque conocían a todos los terapeutas de Tijuana y no querían que nosotros supiéramos algo, que ellos supieran que sus hijas tenían algo malo. Así que los diagnósticos eran como con gente de su suma confianza y así de no le digas a nadie. ¿Por estigma o por qué crees que...? Porque querían que no nos trataran mal en la escuela, que no nos trataran mal en pues, nuestras actividades. Pero también como TDA, o sea, déficit de atención y hiperactividad, TDAH, en niñas es muy diferente. O sea, yo lo que se me olvidaba era la lonchera, se me olvidaba, nunca tenía un suéter que era mío, siempre los perdía, una vez perdí hasta zapatos, pero en la escuela siempre me fue muy bien. Okay. Así que entonces no era problemático. Mientras en la escuela me fuera bien, en mis actividades me fuera bien, todo el mundo lo ignoró hasta que ya en la escuela de medicina empecé a necesitar ayuda. Y ya me empezaron a medicar. Pero de chiquitita, yo creo que fue como unos 6 meses que me medicaron, 7, según me acuerdo. Tenía 6 años. Y quizá fue más, quizá fue menos. Y ya después hasta la universidad. ¿Y cómo ha sido, si te sientes cómoda compartiendo, cómo ha sido tu experiencia con los medicamentos psiquiátricos, tanto como niña como después? Pues mi abuela, la mamá de mi papá, era súper agresiva conmigo por tomar medicamentos. Siempre me decía, no te me acerques, loquita. Sí. Wow. Y a mis hermanas me defendían, ¿no? Pero sí, era una cosa bien difícil. En medicina yo lo sentí como magia. ¿Cómo es posible que estuve estudiando tantos años sin esto? Se me hizo como si pusieran no sé, si te quitaran algo borroso de la mente y de repente vieras todo claro. Y pues de ahí a veces los tomaba como cuando estaba estudiando, cuando exámenes y así, pero no los tomaba seguido. Y así pasó hasta 2013, que con la muerte de mi papá sí tuve que necesitar más ayuda psiquiátrica. Y ya de ahí he tomado medicamentos para el TDA ya casi constantemente. Okay. Y hablando de la escuela de medicina, ¿qué memorias tienes de lecciones y cosas como impactantes de esa etapa de tu vida? Ay, pues a mí recuerdo cosas bien bonitas, cosas también feas, pero por ejemplo, uno de los profesores que más me impactó es el doctor Carlos Vera, que todavía nos seguimos viendo y es así, ya es como mutuo. Oh. Y así de, ay, gracias, doctor. Sí, él me enseñó mucho a ver la medicina de una perspectiva más humana, también a pensar como fuera de la caja, y nos daba biología celular. O sea, no es una materia como que se dé para eso, pero nos ayudaba como a pensar más allá de, el DNA es así. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Y él era de esos profesores que, qué bueno que haces esa pregunta, entonces esto es esto y esto es esto, y hay cosas que no se saben todavía. Y nos daba puntos extras cuando hacíamos una pregunta que el mundo todavía no sabía. Wow. Y yo todavía eso lo aplico con mis estudiantes. Si me haces una pregunta que el mundo no sepa, o sea, que no esté escrito en la literatura, te doy un punto. Porque eso quiere decir que la pregunta es muy buena. Sí. Sí, y también su forma de dar clase era súper dinámica, no nada más exposiciones. Acá en México, no sé si en Estados Unidos, los doctores te ponen a exponer. Así de, tú da la clase.
y tú dame preguntas para el examen final. Y ya el doctor no hacía nada. Sí, o sea, porque los alumnos mismos le daban las preguntas para el examen y nada más los alumnos dábamos la clase. Pues recientemente platiqué con uno de tus alumnos, la doctora Aileen, que me decía que tú eras su profesora favorita, porque no solo por quién eres, pero también por las clases que das y como las tareas creativas que das. Y me gustó mucho y quería preguntarte más de eso, porque, por ejemplo, yo en mis clases de medicina, o sea, casi en Estados Unidos ya es como aprobar o no aprobar, pass-fail, y muchos estudiantes aprenden, yo también, aprenden con videos en línea, ni siquiera de la escuela de medicina donde estudiamos, o sea, y como 3 personas van en persona a la lectura porque, o sea, porque no son necesarios, o sea, no son requisitos, no tienes que ir. Y creo que es un poquito triste, o sea, porque tú estás pagando para la educación ahí, para esa educación. Entonces quería como preguntarte cómo diseñas tus clases y cómo eres esa como profesora que inspira a los alumnos. Sí, eso me han dicho algunos alumnitos y se siente súper bonito, ¿no? Sí, ahorita dar clases y ver cómo aprenden se me hace como también algo de magia. Pero viene de algo narcisista, porque es como, a mí me hubiera gustado que me enseñaran, así como no nada más leyendo, no nada más viendo el video, porque también había profes que hacían eso, pero es de hacer, vamos a pensarle. Y ahorita trabajo con enseñanza basada en casos e incluso en anatomía. Ya en anatomía básica metemos cosas de un caso, pero de ahí ya aprendiste algo de fisiopatología, ya aprendiste algo de farma, ya aprendiste lo que debías de la arteria principal de este lugar, que era lo básico. Y sí, no me gusta, no se me hace bueno que la gente nada más se exponga, que nada más haya un video, por más bien hechos que estén. Hay que meter las manos y trabajar en equipo, que eso es algo que también se tiene que aprender en medicina, porque siempre trabajas en equipo. Pero también me he educado, o sea, tengo diplomados en educación universitaria y sí, siempre estoy tomando cursitos de diseño de curricular y pues así aprendo más. Y sí, o sea, el uso de las tecnologías es algo que muchos profes, muchos doctores dicen que no, te tienes que aprender todo ello. Ay, claro que no, hay internet, toma esta aplicación, pero aprende qué significa eso, ¿no? Y sí, diseñar clases es muy suave. A veces me toma horas diseñar una clase de 1 hora, pero yo sé que van a aprender. Aparte que yo también aprendo cosas que ya se me olvidaron. Y sí, por ejemplo, ahorita estoy dando correlación clínica, que es como Introduction to Clinical Medicine, algo así. Y sí, así yo enseñando todas las técnicas de exploración y, esta se me olvidaba, ya la voy a empezar a hacer de nuevo. Porque ya en la práctica es como que aquí, abdomen en madera, vete al hospital. Y ya no te tomas el tiempo de explorar todo completo. Pero es bonito. Es bonito recordar y hacer que los estudiantes se sientan en un espacio seguro y crear el espacio seguro de aquí no se discrimina, aquí no te vas a reír de nadie y acá si alguien tiene pronombres diferentes a él o ella, los vas a utilizar. O sea, es de crear el espacio seguro para que todo el mundo pueda aprender mejor. ¿Y cuánta flexibilidad te da la universidad en escoger las materias que vas a enseñar en tus clases? Habitualmente, la materia que yo doy siempre es Fronteras de la Salud, que es Border Health. Y esa es mía. Pero luego me invitan a dar otras, o también por cuestiones de dinero, pues. En RHA no hago el suficiente dinero para completar mi vida diaria. Así que
pido clases y me dicen, está libre, yo creo que tú lo podrías hacer, me dicen, y yo, sí puedo. Ok. Órale. Y así, el semestre pasado di anatomía y ahora estoy dando correlación clínica y no soy buena en anatomía. No, No. pero eres especialista con ultrasonido, que también... Les enseñé con ultrasonido. Muy... Sí, justo dije, aprenderse todas esas cosas no va a servir, pero miren el ultrasonido. Y ya empezamos a trabajar con ultrasonido y todo el mundo estaba, wow. ¿También trabajan con cadáveres? O sea, ¿es esa? Ya no. Ya no. Tienen una, como yo le digo, una tablet gigante donde puedes hacer disecciones así como... Súper high-tech. Súper high-tech. Wow, en UCLA hacemos con cadáveres. Es que con cadáver yo creo que se aprende mejor, la verdad. Sí. Porque tienes que separar. A mí me tocó aprender con cadáver. Y también hay como la parte de, no espiritual, pero creo que para mí eso fue muy importante, como cuando estaba aprendiendo, también diciendo las gracias a la persona que donó su cuerpo, o sea, porque estás empezando tu carrera como de saber que estás como trabajando con personas. Sí. También me gustó eso. Eso está suave. ¿Cuál ha sido tu tarea o proyecto favorito que has dado a tus estudiantes? Porque la doctora Eileen me decía algo de, no sé si fue como de superpoderes o algo, entonces quería saber. Sí, pues a ellos les di biología celular. Ajá. Y justo como último proyecto les dije que diseñaran un gen que les fuera a dar un superpoder. Sí, y les dije que me hicieran un cómic de él. Así que un chorro de cómics bien suaves, unos muy malos. Así de genes que ya existían. Okay. Así de, eso no es creativo. Creo que él hizo algo de un Hulk. Wow. Sí. Y hizo algo biofluorescente. Ajá. Y sí, o sea, son cosas básicas que eso se hace como para bacterias, ¿no? Así metes genes, así se marcan genes para biofluorescencia y sí, así se aprende mejor. Y ahorita ya todavía se acuerdan y eso es lo bueno. Pero proyectos chidos, yo creo que es Fronteras de la Salud. Ajá. Es ir a albergues y hacer un diario de campo. Los diarios de campo son siempre mis proyectos favoritos, porque ahí veo de verdad cómo de repente cambian su perspectiva y les enseño a no decir nombres, a cómo observar sin meter la nariz, pero aprovechar si un doctor te quiere enseñar, entonces meter la mano. O sea, es algo que compromete mucho lo social, lo humano, pero también lo médico, porque como les hacen sombra a los doctores, pueden aprender un chorro. Me han dicho que luego les toca en farmacia y me dicen, aprendí muchísimo en farmacia, porque estaban buscando todos los medicamentos y así, y ese me gusta mucho, los diarios de campo. ¿Esa es una clase que todos los estudiantes toman? ¿Es una clase electiva? Sí. Okay. Pero todo el mundo dice que debería ser. Sí. Especialmente aquí. Aquí, sí. Si tú pudieras diseñar como todo el currículo de la carrera de medicina, como los 6 años, ¿qué cosas crees que son las más importantes? Yo creo que es cuidados informados en trauma, siempre. O sea, es algo que yo lo doy como un temita chiquito de 2 semanas, pero yo sé que en Estados Unidos ya les tienen clases, ¿no? O electives completas de Trauma Informed Care. Y es así como debería de ser. Creo que hay muchas materias que podrían ser más cortas, como bioquímica. Pero meter cosas más humanas, como competencia cultural. Sí, pero como aplicado a las culturas que tú sabes que tus alumnos van a enfrentarse. Por ejemplo, ahorita en la escuela de medicina, dar criollo. O luego muchos estudiantes se van a Ensenada, donde hay mucha pizca de tomate, fresa, y hay mucho triqui o mixteco. Que el inglés, por ejemplo, sea obligatorio. No, pues la ciencia está hecha por generalmente Estados Unidos. Y
siempre digo que si ustedes están leyendo un libro de medicina en español, los artículos en que se basaron para hacer ese libro ya están obsoletos. Por eso yo no dejo libros casi. También, o sea, les enseñaría a usar inteligencia artificial, a programar sus propias aplicaciones. O sea, sería una carrera bien suave. Jalo, o sea, sí. Me gustaría estudiar ahí. ¿Y has notado, bueno, cuándo empezaste a dar clases como profesora? 2010. Wow, ok. ¿Has notado diferencias en los estudiantes? Especialmente después de la pandemia o durante la pandemia, creo que hay como preocupaciones de si vamos a perder nuestras habilidades clínicas y hemos tomado clases en línea, cosas así. ¿Has notado diferencias? Definitivamente. Y también en como la resiliencia a hacer trabajo de verdad. Como yo los pongo a hacer trabajo de aquí vamos a hacer el caso clínico y vamos a pensar. Y todo el mundo así como, ¿cómo voy a pensar? Así, yo sé copiar y pegar, saben memorizar, pero la cuestión en medicina es de saber aplicarlo y aplicarlo aparte con problemáticas. No, o sea, sufren bastante ahora porque cuando llegan, por ejemplo, a cardiología, no saben explorar corazón. Entonces, el doctor que les debería haber enseñado patología cardíaca, nada más les enseñó exploración cardíaca. Entonces salen muy bajos y también son más difíciles de enseñar. O sea, ¿de verdad va a ser un artículo de 20 hojas? Yo, sí, pero te estoy dando una semana. O sea, son 20. A mí me ponían a leer libros en una semana. No estoy diciendo que eso esté bien. Eso está muy mal, pero se quejan de las tareas. Se quejan más ahora. Se quejan de los exámenes. Okay. Ok, y cuéntanos un poquito más de cómo fue la evolución de esa niña de 17 años que quería ser cirujana plástica a como la doctora que eres hoy en día. Pues cuando entré en medicina, yo decía, voy a hacer medicina rural para ir a a donde haya personas necesitadas y pueda ayudar a la revolución. Pero luego eso cambió cuando conocí al doctor Vera, porque de ahí yo quería ser investigadora de ciencia básica durante casi toda mi carrera. Así que yo quería hacer neuroinmunología, quería hacer neurociencias. Y me gustaba mucho los receptores tipo TOL, son mis favoritos. Y en los veranos me iba a Ciudad de México a hacer, como tú, así internships en laboratorios. Pero así de ratones, de hacer inmunohistoquímicas, de dar tratamientos, de hacer pruebas. Y sí, cuando salí, luego inicié una maestría en neurociencias, pero era una universidad muy cara y no pude costear el título, así que no tengo, porque el título se paga, no pude pagarlo. O sea, tomaste todas las clases, nada más no. Ay, no. ¿Y dónde fue eso? ¿Aquí? En Ciudad de México. En la Universidad de Anáhuac. Es que es muy, muy cara. Sí, me fui ahí porque iba siguiendo a un investigador que era súper chido, que todavía, no sé, nos vemos en congresos y nos saludamos así con mucho cariño, que es el doctor Ibarra, Jorge Armando Ibarra, de la Universidad de Anáhuac, de la Facultad de Medicina. Y justo con él aprendí un chorro de cosas. Especialmente cosas que puedo aplicar ahora, de cuestiones estadísticas y de programar, de la logística de experimentos o de hacer cosas. Y eso me ha ayudado mucho ahorita. Entonces, ahí en Ciudad de México, yo sola, sin poder pagar el título, estuve deprimida un rato y apliqué para otra maestría en ciencias bioquímicas. Obvio, no pasé, no sé bioquímica. No sé qué estaba pensando, era pura matemáticas. A mí no me va bien en las matemáticas. No pasé y regresé a Tijuana porque mis papás ya no podían ayudarme a pagar nada allá en Ciudad de México. Ya no tenía beca, o sea, tuve que regresarme. Y ya acá en Tijuana, un rato sin hacer nada, así nada más con mi mamá. Y durante todo este tiempo
siempre yo fui muy activa en cuestiones feministas. Ajá. Entonces, conocía mucho a las feministas de Tijuana, porque platicábamos, hacíamos protestas y así. También, sí, pues protestas desde los 11 años voy a protestas. Y una compañera feminista me dijo, hay un centro comunitario que ayuda a gente vulnerable de una colonia que necesita una doctora y quieren que sea feminista. Y yo, pues soy yo, vamos a ver. Y de ahí empezó mi amor a lo comunitario. O sea, porque ya lo traía, ¿no? Pero verlo, ayudar a los pacientes, ver a sus familias que me las traían, conocer sus historias, eso fue muy, muy importante para mí. Pero al final se quedó sin fondos, historia de toda la vida. Sí. Se quedó sin fondos y tuve que... En ese tiempo era como en 2010, empecé a dar clases y ahí estaba muy a gusto. Y entré a la maestría, ahora sí, en Ciencias Médicas de la Universidad de Baja California. E igual hice mi tesis en cuestiones de nutrición, de gordofobia, pero lo analicé desde el cortisol. Así que hacía mis cosas de ciencias básicas, haciendo ELISAs, pero también medía cosas como violencia estructural y cosas así. Estuvo chido. Pero pues acabé la maestría y mi papá empezó a enfermarse, así que empecé a ayudarle en la clínica y luego murió y me quedé yo en la clínica de metadona. Y esos pacientes siempre me gustaron, o sea, los pacientes que viven en la calle, que usan drogas inyectables, los que van a tratamientos de sustitución, pues yo iba ahí después de clases a hacer mi tarea, ahí me enseñaron muchas cosas de la vida que yo no hubiera aprendido si no fuera porque tenía contacto con estos pacientes. Sé manejar una navaja de mariposa muy bien. Cosas que no me han sido útiles en la vida, ojalá nunca lo sean, pero igual, así de si alguien te quiere hacer algo, le pateas aquí y así, y yo, ok. Y sí, o sea, mi amor por ese tipo de paciente sigue. O sea, por eso metí que RHA no nada más fuera para familias migrantes, sino también personas en situación de calle, también personas que usan drogas. Porque pues al final son las mismas cuestiones estructurales que los hacen llegar aquí a la clínica. Sí, ¿en qué parte voy? 2016. En 2016 yo sigo dando clases. Empiezan a llegar caravanas de personas haitianas y los hacían esperar en la línea de San Isidro, pero por días, y había gente muy enferma. Y yo llevaba a mis alumnos, así como para tomar signos vitales, para ver qué se necesitaba y ver si lo conseguíamos o no. Pero nada más era yo y mis alumnitos, que habitualmente son 10, 12, o sea, no hacía mucho. Y eso mientras trabajaba en la clínica de metadona y daba las clases. Pero ya para 2018 había muchas personas en Tijuana que llegaron 7,000, 10,000 personas al mismo tiempo, el mismo día. Y empezamos a... Me invitaba gente que yo conocía, pues del activismo local de Tijuana, de, oye, hazme paro, en este albergue está esta persona enferma, y yo, ok, ya voy. Oye, hazme paro para acá, porque conocía a muchas personas activistas de Tijuana que nos movíamos por cosas similares, por el feminismo, por la anarquía, por muchas cosas. Así que por eso yo conozco a muchas personas que son líderes de albergues o de movimientos en Tijuana, porque al final éramos amigas, amigos. Y de ahí en 2018 conocí a personas que hicimos RHA y por cuestiones del gobierno me cerraron las clínicas de metadona, tenía 2. La pandemia tuvo mucho que ver, pero también tuvo mucho que ver el gobierno, que no quiere que haya metadona en México, o sea, casi no hay metadona en México. Y le dije, RHA, contrátenme tiempo completo y aquí estoy, sigo dando clases y sigo con RHA. Ese fue mi camino. Esta historia, pues gracias por compartirla. También ha generado como más preguntas de varios temas. Primero, como tú eres muy abierta con tus
opiniones políticas, Sí. con tu activismo. Y también trabajas como en organizaciones sin fines de lucro, también como profesora. Creo que para muchos médicos y profesores es algo que a veces tienen miedo a compartir tanto o ser tan abierto con esas opiniones porque no quieren como causar problemas con la universidad o con alumnos que no tienen como las mismas opiniones. ¿Tú cómo has manejado eso y cómo has sentido si como has cerrado puertas o abierto más puertas en tu experiencia profesional? Pues para empezar a responder la pregunta, yo creo que la medicina es sumamente política. O sea, tratar a un paciente, estás metiendo a dos universos juntos, cada uno con sus cuestiones culturales, personales, con sus comunidades, con qué tan vulnerables fueron sus infancias, son ahorita. O sea, es algo que como médico, médica, te debes de dar cuenta. Y es político, porque si nuestra responsabilidad como personal médico es hacer que los pacientes estén mejor, que puedan llegar a la salud completa, entonces la definición de salud que tiene que ver también con lo social, o sea, si lo social está enfermo, las personas no van a estar saludables. Entonces yo siempre digo a mis alumnos de que la medicina, tu trabajo es también ser activista por tus pacientes, porque es lo ético. O sea, si no estás haciendo eso, no estás siendo buen médico. Y la verdad en mi universidad no me han dicho nada, me dicen muy bien, sigue enseñando a los chavos, porque también no es nada más enseñarles tienes que hacer activismo, también les enseño a cómo organizar una protesta, porque hay teoría de eso, hay literatura, les enseño a por qué el activismo médico es importante, ya hay libros de eso, o sea, no es nada más soy yo y mis ideas locas políticas médicas, y hay un chorro de literatura y pues sí, cada vez hay más. ¿Y cómo sigues? Bueno, como la medicina es una profesión en que sigues aprendiendo como toda la vida. Entonces, ¿cuáles son los recursos o los lugares donde más estás aprendiendo hoy en día en tu carrera profesional? Con los pacientes. O sea, definitivamente, así como, no sé qué es esto, vamos a estudiar. Y de ahí ya me agarro, ¿no? Pero a veces nada más veo un medicamento en la farmacia que no conozco, yo, ¿cómo que no lo conozco? Vamos a estudiar. ¿Qué es esto? También sigo al New England Journal of Medicine. No lo tengo, lo consigo pirata. No me da miedo decir eso, la ciencia debería ser gratis. La ciencia debería ser gratis. Así que sí, lo pirateo, pero tienen muy buenos resúmenes de como qué nuevo salió de cada especialidad y eso sí lo leo cada 15 días que sale. Y sí, a veces ya un tema chido que me interesa, busco el artículo, pero no todos me interesan. No, eso es algo que me gusta porque creo que es algo de la evolución en la escuela de medicina, que empiezas aprendiendo para los exámenes y sí. luego estás aprendiendo para tus pacientes, que Sí. está más chido. Ok, y quería también tocar el tema del autocuidado porque creo que tanto en organizaciones sin fines de lucro, como profesores, como médicos, es algo con que batallamos mucho, Sí. o sea, que sabemos las cosas claves para una vida saludable, pero al mismo tiempo dedicamos tanto de nuestras vidas, de nuestro tiempo y nuestros cuerpos a la vocación, Sí. no sé qué decir. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? O sea, ¿cuáles son las cosas para ti que te hacen feliz, que te ayudan a seguir con el trabajo? Pues yo creo que es la creación de espacios seguros alrededor de ti, donde puedas ser tú, donde, por ejemplo, yo pueda quitarme la máscara del autismo, de ser una persona, no sé, jovial y feliz y ser quien soy, ¿no? Pero es muy difícil encontrar lugares así. Pues yo lo tengo nada más con mi familia y algunos amigos, porque ni siquiera todos. Porque es difícil, ¿no? Mostrarte y ver tus vulnerabilidades. Actividades que me hacen, como me llenan de energía, es surfear. Sí. No sabía. Sí, me gusta surfear. No soy buena, no soy muy buena y mi tabla es enorme, pero pues ahí agarro unas olitas chiquitas, pero sí las agarro.
Y sí, todo el proceso de ir a surfear lo extraño muchísimo, pero como la playa de aquí de Tijuana está súper contaminada y las olas, como es mar abierto, las olas pegan más fuerte. Yo no surfeo en Tijuana, tengo que ir a Rosarito y eso hace que tenga que gastar medio día ir a surfear, por eso casi no puedo ir. Antes jugaba fútbol, eso, ¿por qué paró? Ah, por la pandemia. Luego estoy en un coro. El coro se llama ahora Tijuana Queer Coral y es un coro de la diversidad gay, LGBT, y es muy divertido. No sé si creo que no te he mencionado, pero vi que mandaste un mensaje sobre un evento que estaban poniendo el coro de San Diego y también de Tijuana. Ah, sí. Y mi mamá está en un coro gay en Tucson. Y ella me decía, ella estaba viajando a una conferencia de coros. A la GADA. Ajá. ¿En Minnesota fue? En Minnesota, y me mandó, me dijo, lloré en el performance del coro de San Diego y de Tijuana. Ellos fueron increíbles y ella se puso tímida cantando enfrente de ustedes porque me decía que eran tan buenos. Qué bonito. A mí no me tocó ir, pero no tenía dinero para pagar el vuelo. Pero sí, compañeros míos fueron y la verdad que cantar en coros, siempre se ve la diferencia entre el coro de Estados Unidos y los coros latinoamericanos. Los latinoamericanos no tenemos tanta técnica, no tenemos tanta como perfección en el sonido, pero le echamos muchas ganas. Como estilo Juan Gabriel. Ajá, y se ve, y todo el mundo, wow, y así todo el mundo se desentonó, pero bailamos bonito. Pues mi mamá estaba muy, muy impresionada. Qué chido, muchas gracias, les voy a decir. Regresando un poquito al tema de seguridad, porque muchas personas cuando escuchan que he trabajado en Tijuana me preguntan de si me siento segura, y yo siempre, como digo, mi experiencia como persona yendo a trabajar de Estados Unidos, o sea, nunca he tenido problemas, ni siquiera en albergues, pero tú como persona de aquí que también ha visto los cambios a través de los años, ¿cómo respondes a esas preguntas y los voluntarios o la gente hace? Pues es que la respuesta depende al momento en el que estemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, a cuando tú viniste a voluntariar hace unos meses, a ahorita hay más violencia. Pero también les digo que la violencia no está de este lado de Tijuana, casi no. La violencia está en el este de Tijuana, que incluso vamos a súper poquitos albergues para allá. Y sí, a veces ha sido peligroso ir a albergues, más cuando los tiene revisados la Guardia Nacional o la Policía Municipal siempre está afuera, es por algo. Así que si antes un protocolo era, no sé si ahorita todavía, era si hay Guardia Nacional afuera o policías afuera del albergue, es no ir, regresarse. Pero esas decisiones las toman los coordinadores, ¿no? Ya no, si los voluntarios pueden sentirse seguros porque estos ya cosas deberían estar protocolizadas o están protocolizadas. Y sí, en Tijuana la violencia está muy, muy metida en las cuestiones de drogas. Y sí, aquí en el Bordo hay mucho uso de drogas, aquí en el centro, pero no es donde se hacen las ventas medianas. Aquí se hacen ventas chiquitas y esas no causan problemas. Las ventas medianas, las ventas grandes, es donde no hay gente o donde no hay luz, donde no hay carretera, y es justo donde viven las personas de más escasos recursos y les toca. Y pues si tú vienes de Estados Unidos y te quedas en La Cacho o en playas, nada más vienes a la clínica, vas a encontrar una ciudad que parece de Estados Unidos o de algún lugar de Europa. O sea, no es nada peligrosa, no es nada fea. Tenemos restaurantes bonitos y una cultura chida. O sea, sí, la cultura tijuanense es bien interesante. Ok, y también hablaste de la metadona y cómo están cerrando esas clínicas. Quería aprender un poquito más de ese tema, empezando con pues los pacientes. O sea, cuando tú tenías tus clínicas de metadona, ¿de dónde venían esos pacientes? O sea, ¿eran más gente de la calle, en condición calle, de Estados Unidos, de todos lados? O sea, una combinación de esos, pero
la clínica no era gratis, o sea, era privada y tratábamos de dar la metadona lo más barato posible, éramos la clínica más barata, pero de todos modos tiende a hacer a un lado a las personas que viven en la calle. Antes no tanto porque la heroína era más cara, así que sí iban pacientes que vivían en la calle, pero la mayoría son personas que tienen uso de muchos años, que están empezando a sentirse viejos y ya quieren dejar de usar metadona. Y muchos deportados, muchas personas de Estados Unidos cruzaban a usar la metadona acá. Yo tenía un programa que era el más flexible de Tijuana, porque los take homes, o sea, llevarse la dosis a su casa, era algo que casi ninguna otra clínica hacía y pues no le permitía a las personas trabajar. Y si la persona no trabaja, no va a poder dejar de usar drogas porque no va a tener suficiente dinero para pagar la renta. Y era un ciclo, pues era un ciclo que luego el mismo gobierno no te deja ver, porque me criticaban por los take homes. Pero yo decía, los take homes salvan vidas, pues salvan vidas. Y la metadona es todo un tema porque está muy politizado. Y a partir de que se metió la demanda de Purdue de metadona en Estados Unidos, que prácticamente se culpó a la farmacéutica de la sobredosis, las muertes por sobredosis, lo cual es cierto, ¿no? O sea, sí vendían los opioides como si fueran paracetamol o Tylenol y no lo era. Y a partir de entonces, México trató de copiarlos, pero sin tener bases. O sea, nada más vamos a bloquear todo. Hubo tiempos donde no había metadona en México, en todo México no había metadona, porque bloqueaban los laboratorios. Ahorita hay 2 clínicas de metadona. Antes había 7 en Tijuana. ¿Y la lógica era que era peligrosa o que...? Que hace que igual que compartir jeringas, igual que no sé, darles una jeringa limpia por una sucia, pensaban que era solo droga, que nada más les ayudaba a seguirse drogando, que no servía para parar el problema de las drogas. Ok, para mí también, o sea, tanto en mi carrera en medicina y también en mi vida personal, creo que las adicciones y dependencia a sustancias es un tema muy complejo, o sea, para tratar y para vivir. Y en tu experiencia, porque hay muchas formas de tratarlo y para varias personas algo funciona, para otras no, esa cosa no funciona. Entonces, y aquí en México hay clínicas de rehabilitación, clínicas de metadona, bueno, ya no, anexos, grupos, o sea, ¿qué has aprendido como de ese tema y qué has visto funcionar mejor en el tratamiento de adicciones? Qué pregunta, es complejo. Lo primero que puedo decir así de frente es que los anexos, los centros de rehabilitación que hay, la mayoría, así como el 90%, se basan en secuestrar pacientes. ¿Qué es secuestro? Los pacientes casi nunca entran por su propio pie y eso no sirve. O sea, en metadona, por ejemplo, 5% de los pacientes que entran a tratamiento con metadona, el 95% vuelve a usar. El punto es permitir opciones de seguir usando metadona mucho tiempo, como los tratamientos que son continuos, que van toda la vida. A veces los gobiernos están insistiendo en que nada más sean tratamientos de bajar dosis rápido, lo cual nada más hace que ese 95 sea 98. O sea, no sirven los tratamientos cortos estadísticamente, porque seguramente hay 2, 3 que sí les sirvió y son los que ponen en la tele, ¿no? Pero en general no sirven. Y sí ha sido hemos estado en reuniones aquí en Tijuana con gobiernos tratando de solucionar esto, donde invitan a los directores de centros de rehabilitación y les apoyan, porque el gobierno lo único que quiere es no verlos en la calle. Pero hay historias de terror de los centros de rehabilitación, que los desnudan en invierno, que les echan
tambos de agua y los dejan afuera, gente que muere por el síndrome de abstinencia porque no les dan medicamentos para los síntomas. Es muy, muy, muy feo. Y también aparte es negocio, porque cuando los pacientes empiezan ya a estar más o menos mejor, les hacen que salgan a la calle a pedir dinero para el refugio, para el centro de rehabilitación. Así que luego si ves personas con un carnet acá en la calle, es para, tengo hambre, no sé, o quieres cooperar para un centro de rehabilitación, son esos, que después de que les lavaron la mente, a través de la religión también, es una manipulación muy cruel. Y sí, los centros de rehabilitación con los directores ricos, pues, con mucho dinero, y los pacientes ahí amarrados. Una vez fuimos a un albergue que también era centro de rehabilitación y tenían a una persona amarrada, parada así, como en cruz, en el segundo piso. ¿En un albergue? En un albergue con niños abajo. Wow. No sabía que era legal. No es legal. Wow. No es legal, pero ¿sabes quién me dijo que fuera ese albergue? ¿Quién? El gobierno. ¿Y cómo manejas ese tema de ser abolicionista y también como tener que trabajar con el gobierno, coordinar con, o sea, para cruzar pacientes de aquí a Estados Unidos también tienes que trabajar con el gobierno gringo, también aquí en México para lograr como todos los proyectos que estás haciendo? Sí. ¿Cómo manejas esa dinámica? Pues es mantener mis valores, mi ética firme, pero también el paciente, la persona que necesita la ayuda, es la más importante. Así que he tenido que ir a cenas al consulado. Dan muy buena comida, pero justo es para ver que la intención no es explotar la frontera. O sea, no es esa la intención. La intención es ahorita metafórica, de la abolición. Es de tratar de romper las barreras entre las personas, las barreras entre las estructuras que hacen que haya tantas injusticias en el mundo. O sea, la abolición es más de vamos a tumbar el muro. Es mucho más que eso. Es la forma en la que vives, la forma en que te organizas. Es algo que seguido mi esposa me pregunta porque ella no es tan anarquista. Y me dice, ¿tú que vas a tumbar el borde? Y yo, no es así. ahorita no. Y pues creo que hay tantos problemas en el mundo, tú has mencionado varios, pero creo que puede ser abrumador. Sé que para mí a veces se siente como nunca puedo hacer suficiente, o sea, el poquito que puedo hacer en mi tiempo libre no es suficiente, pero tú eres una persona que como sigue luchando, tienes esa motivación de querer mejorar las cosas. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene tu motivación y tu lucha? Es que me tocan mucho las injusticias. Las siento como si fueran mías, porque lo son, porque somos una comunidad de personas en el mundo. O sea, la clase media, la clase media baja, la clase media en general, es prácticamente a quien debemos poner las manos por las personas, porque la clase alta da dinero, así que nosotros tenemos que actuar. Y sí, es como cuando estás en una conferencia y ya te quieres parar porque está todo aburrido, necesitas irte, necesito hacerlo. No puedo creer que haya gente ahorita disparándole a bebés en la cabeza. O sea, no puedo creer que ahorita haya alguien negándole la consulta médica a alguien nada más porque llegó 2 minutos tarde. O sea, se me hace como una crueldad innecesaria. Y si veo injusticias, es así como de ver cómo puedo hacer algo, pero también en algún momento ver que yo no soy la persona principal en todo esto y que soy una persona y no puedo hacer todo y aceptarlo. Y eso es duro, porque
pues hay tantas horas en el día, no puedes hacer tanto y te tienes que cuidar porque si no, pues explotas, pasan cosas, te pones de mal humor. Terapia es necesaria. Terapia. De acuerdo. ¿Y cómo aprendiste criollo? Hay unas cosas como preguntas random que tengo. Está bien. Yo quiero entender a las personas con las que hablo. Ujú. Me estresa mucho no saber qué están diciendo. Y empezaba ya como a reconocer algo. Yo, en la niñez mis papás me mandaron a un chorro de idiomas y nunca aprendí ninguno. No. Porque nunca estudié japonés, estudié alemán, estudié francés. Nunca aprendí ni uno. Me sé palabras de cada uno, pero no tenía la motivación correcta. Y con criollo la motivación estaba ahí. Estás dando consulta a personas que hablan criollo y nada más hay un traductor y tienes una fila de 50 personas. Ponte pilas y me puse pilas. ¿Con clases en línea o cómo? Sí, se hicieron unas clases de criollo básico en el centro comunitario La Salle. Ahí tomé las primeras clases. Y de libros, audiolibros y Duolingo. Ok, luego me puedes pasar Sí, los recursos. es el método Pimsleur. Ok. Pimsleur. Ahí están. Practicar sirve mucho. Y pues la gente está feliz de enseñarte. Se dicen, ay, ¿cómo una blanca puede hablar criollo? Pues lo intento. Pues todos los trabajadores en el sector de salud también son pacientes, o sea, llega un día en que tienen que ser pacientes. Entonces también quería saber cómo han sido tus experiencias como paciente aquí en Tijuana y qué opinas como de la calidad de servicios médicos que has visto aquí. Pues como hija de médico, habitualmente me trataban bien, pero hasta cierto límite porque siempre fui gorda. Así que yo viví gordofobia en casi todas de mis contactos médicos. Aunque fuera por una muela, tienes que adelgazar. Aunque fuera porque se me enterró la uña, es por gorda. O sea, pocas veces han tenido el mango para que tomarme la presión correctamente. Me tienen que poner uno pediátrico en la muñeca y pues súper inespecífico. Tengo hipertensión de bata blanca. Cuando yo voy al doctor, se me sube la presión. Y yo así, de verdad, no tengo presión alta, me la tomo seguido, eres tú. Y sí, la calidad de servicios es súper diferente. Cuando estaba con mi familia, con mis papás, que teníamos más dinero, que no faltaba pues dinero, los servicios privados son otra cosa. O sea, casi siempre te tratan bonito. Te van a decir gorda, pero te tratan bonito, la comida está bien, dejan estar a tus familiares todo el tiempo a un lado de ti. Como mi papá se trató en un hospital muy, muy, muy bueno. Pero, por ejemplo, he acompañado a mi mamá a operarse en el Seguro Social y la tuve que acompañar yo parada a un lado de ella en un cuarto como con 20 camas de personas recuperándose. Y sí, pues yo estuve hace 2 semanas, el 10 de octubre, en contacto como paciente con los servicios de salud del Seguro Social. E igual, soy médica, te tratan mejor. Es algo de discriminación de muchas formas, pero también de qué tantos recursos tengas. Porque también he ido a hospital general, yo no como paciente, pero acompañar a pacientes que tienen abdomen agudo, así de que su panza es una tabla y tiene fiebre y se va a morir. O sea, si no hace algo. Y porque el paciente no gritaba, no lo dejaban pasar. Por eso yo así como grita. No te aguantes. Sí, y traía una tripa perforada. Sí, luego regresó así con su cicatriz. Wow. Sí, creo que una vez vi contigo un paciente que tenía el hueso como saliendo de la pierna. Sí. Y ¿Está vivo? Sí. La otra vez lo vi. Tiene la pierna así como zigzag,
pero está vivo, un milagro. Increíble. Sí. Yo estaba muy preocupada. Ese caso sí me impactó, o sea, Sí. porque un paciente lo mandaron a la calle con paracetamol y ya, o sea, con el hueso saliendo de la pierna. Y pues, Y no se quería operar, ujú, porque no quería entrar al centro de rehabilitación, porque sus hermanos también le dijeron, sus hermanos le decían que si no entraba al centro de rehabilitación no lo ayudaban a operarse. Y nunca dejó de usar. Y su pierna es un zigzag, wow, pero está pero vivo. está vivo. Lo, Un milagro. lo vi pidiendo dinero la otra vez en la calle y así como, amigo, ¿cómo le hiciste? Porque luego llegaba con la pierna y olía mal desde metros. Uy, O sea, estaba séptico. No sé wow. cómo sobrevivió. Me imagino que has visto muchos casos así de cosas increíbles que la Sí, gente sí. no puede imaginar. Tengo mis casos de, ¿cómo estás vivo, amigo? Le digo, ¿cuántas vidas tienes? ¿Tú te consideras una persona espiritual o No, no? no. A veces siento que me gustaría hacerlo. Sí baso algunas de mis decisiones y de mis perspectivas de la vida en el budismo, pero soy bastante atea. Yo igual. Sí. También porque mi esposo es católico y Ah, como que veo cómo su fe le da mucha comunidad, mucha como su meta en la vida, sí. o sea, y yo no tengo eso, entonces, pero no puedo, no creo en esas cosas, o sea, soy más hija de ciencia. Sí, yo también, así de que, ay, inspírate en el milagro de Dios, yo, milagro del médico que hizo eso. Sí. No es cierto, no es cierto. Para las personas que creen en Dios está bien, no critico, pero sí, yo soy atea. Pero también digo que creo que en la medicina también he visto casos que digo, wow, o sea, sí está, Sí, el mundo y el universo está increíble y no sé por qué pasan las cosas, sí. pero Yo creo que sí he visto milagros, justo en un pie, un señor que tiene un pie que siempre trae infección, siempre, siempre. Y regresa y como si nada, de nuevo, como si nada. Ya con fiebre, escéptico, o sea, nunca entra en shock séptico. ¿Por qué? No sé. Tenía un paciente que vivía con edema pulmonar de la cardiopatía por metanfetaminas que tenía y así el pulmón lleno de agua, y caminando, ¿qué le voy a hacer? Es algo que no sé cómo es. Son milagros. No sé quién los hace, no sé de dónde vienen. No creo que sea Dios, pero son cosas como de magia milagrosas, que tampoco creo en la magia, por cierto, pero es una forma de describir las cosas. sí. Pues hay otro tema que quieres tocar, otra cosa que quieres compartir. No sé, vamos a hablar de RHA, ¿no? Ah, sí, pues cuéntame. Creo que hablaste un poquito de la historia de cómo empezó, Sí. pero también ha evolucionado mucho en los últimos años. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio y ese de crear una organización tan grande, también binacional también, ¿no? Sí, el principio de la organización era muy como algo nuevo para todos, era mucha preocupación de cómo le vamos a hacer, de dónde vamos a conseguir esto, que esa preocupación sigue todavía, pero diferente, porque nuestro objetivo era como ver 15 pacientes en un albergue cada semana, o después ya 20, después ya ir a 2 albergues, después a 3, después necesitamos un lugar donde guardar las medicinas, cómo cruzamos las medicinas, y era un trabajo muy muy suave entre pocas personas que son las que formaron después la mesa directiva, y sí, ha habido mucho cambio, muchas personas que, no sé, se fueron a hacer un posgrado y ya no regresaron. O personas que tuvieron problemas personales con alguien del consejo y se tuvieron que ir, que eligieron irse. Era al principio más sencillo, porque éramos poquitos, éramos como los estudiantes haciendo todo el trabajo real, porque eso también ha sido RHA y eso es algo chido que siempre digo, que RHA no hubiera existido sin los estudiantes que nos ayudaron a organizarnos a los médicos. O sea, la idea de RHA nació de un estudiante
que era pre-med apenas, que ya es doctor. Yo creo que es darle el honor que merece, que fue él quien nos juntó. Fue él quien nos dijo, ¿qué tal si hacemos una asociación? Y yo, gracias por considerarme. Mientras yo daba consulta en un closet, que fue el primer lugar donde tuvimos un consultorio médico y de partería y de todo. Era un closet de escobas en el enclave Caracol. Yo saqué las escobas y entonces eran los casos bien rápidos, así de... Sí, pero luego nos preocupó que había muchas embarazadas y muchos pacientes muy enfermos y generalmente no pueden estar tan cerca porque las embarazadas tienden a enfermarse peor de lo que una persona que no está embarazada. Y por eso se empezó Justicia, la primera clínica, porque pues mucho tiempo seguimos dando consulta desde el closetcito. Y ya han creado otras clínicas, también Paz, que es salud mental, sí. También Dignidad, donde la gente puede venir a bañarse, lavar la ropa, y pues también han crecido la cantidad de gente que trabaja ahí porque hay más médicos. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido ese como crecimiento de la organización? El crecimiento fue súper orgánico, se sentía como que así debió haber sido, porque fue la necesidad de que fueran las parteras y que fueran parteras, no ginecólogas, porque las parteras son quienes están más cerca, conocen mejor los determinantes estructurales que llevan a las personas a tener que emigrar, ¿no? Porque luego las ginecólogas son médicas, clase alta, media alta, que no entienden qué es lo que pasa abajo. Y las parteras sí, por eso estuvo súper chido que fueran parteras. Y después se necesitó la clínica médica porque nos cerraron el cuartito, porque nos sacaron del cuartito, porque luego estábamos dando consulta con otra organización, Prevencasa, pero cerró por la pandemia. Y nosotros ya estábamos empezando a construir Resistencia, pero no estaba completa. Pero la abrimos antes de que estuviera completa, porque era necesario, porque éramos la única organización dando consulta gratis, porque todo el mundo cerró por pandemia. Y sí, empezamos con un médico y Luz. Sí, que ahorita te va a tocar con ella. Sí, no, Luz es como un angelito de RHA. No sé cómo ha aguantado tanto tiempo, tanta locura. Sí, la verdad es porque es una organización de cada vez que voy veo otras personas. O sea, hay muy poquitos que siempre están ahí consistentes y Luz, tú son unas de esas personas que siempre están. ¿Y cómo ha sido eso de trabajar con muchas personas de diferentes lugares, diferentes países que vienen poquito tiempo y se van? O sea, ha sido chido, ha sido muy interesante. He aprendido muchísimo de qué es ser un médico en Estados Unidos. La verdad que no sabía. También he entendido que una persona que viene a voluntariar un día es más costo y más pérdida de tiempo a que no venga, porque a veces mejor que nos donen el dinero del vuelo, el dinero que usaron para el Airbnb, para 1 o 2 días nos beneficia más el dinero. Y es algo que ha sido como difícil de aceptar y difícil de explicar, porque la gente quiere venir, pero también eso es algo como del ego. Mucho ego en las personas que quieren atender, que son personal de salud, vamos a dejarlo así. Esa es una buena lección. Creo que como para la parte final también dar eso de también como la importancia de donar dinero y también pensar en cuál es tu forma de realmente ayudar mejor y tu lugar como en el mundo de... Sí, o sea, a veces es hacerte a un lado, o sea, nosotros no somos las personas principales, estamos ahí como para mover dinero que alguien nos da, que ganamos en un grant o que alguien se toma el corazón para darnos y dárselo a los pacientes. Y sí, siempre digo, muy seguido digo que RHA y mi trabajo no debería de existir. O sea, ojalá jamás se necesite que una persona necesite servicios de salud gratuitos. O sea, todo mundo debería tenerlos siempre, de donde vengan, de qué color sean, de qué nacionalidad y de calidad. Y eso es lo que tratamos de hacer en RHA, pero no podemos ser
el sistema de salud público de Tijuana y no lo queremos intentar tampoco, porque el objetivo también de la clínica es incidir en nuestros valores, que es la justicia transformativa, la abolición y que el cuidado sea integrado, que el cuidado sea entre parteras, acupunturistas, la enfermera, la médica, la psiquiatra, la psicóloga y la persona que le ayuda a meterse a la regadera. O sea, eso es cuidado integrado y son nuestros valores y eso se olvida cuando a veces existen esos egos de que yo soy la persona que ayudé a 30 pacientes. No sé, yo doné 50 cajas de paracetamol, así de, se la dimos a un paciente. Que tenemos que tirar. Ah, sí, exacto, que luego tenemos que tirar porque estaban vencidos, gracias. Ropa con cucarachas, o sea, pero sí, es quitarte el ego y luego eso es difícil, sí. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y por estar tan abierta conmigo, lo aprecio muchísimo. Gracias. Sí, a veces se nos olvida este rollo de nuestra historia y centrarme en vez de centrar la historia de los pacientes y la clínica es súper difícil. Estoy aprendiendo a retomar quién soy aparte de la clínica porque de repente ya soy psique de RHA, no psique Calderón y eso también es un tema importante para la salud mental, para mí y les invito a todos que lo vean así. Tú eres mucho más que psique de RH, eres mil cosas. Gracias. Gracias.